Esta lección le mostrará cómo utilizar la función de respuesta anterior en la calculadora científica Desmos para evaluar rápidamente expresiones que se basan en entradas anteriores. Si echamos un vistazo a las expresiones de la izquierda, observe cómo cada expresión subsiguiente se basa en la expresión anterior. Y debido a esto, podemos evaluar rápidamente todas las expresiones usando la función de respuesta anterior en la calculadora. Para empezar tenemos 15 menos 8, que por supuesto es igual a 7. La siguiente expresión es 15 menos 8 más 2 al cuadrado, lo que significa que esta expresión es igual al valor de la expresión anterior más 2 al cuadrado. Y debido a esto, en lugar de ingresar toda la expresión, podemos hacer clic en el botón de respuesta debajo de los 3, lo que muestra el valor de la expresión anterior, y luego podemos simplemente agregar 2 al cuadrado. Así que tenemos más 2, para ingresar el exponente de 2, hacemos clic en la tecla al cuadrado. Y entra. La segunda expresión es igual a 11. Para la tercera expresión, tenemos la cantidad 15 menos 8 más 2 al cuadrado dividido por 5, lo que significa que esta expresión es igual al valor de la expresión anterior, dividido por 5. Para evaluar esto, podemos hacer clic en la clave de respuesta, que muestra el valor de la expresión anterior, y luego simplemente dividir por 5. Que es igual a 2,2 en decimal. Para convertir a forma de fracción, haga clic en el círculo de la derecha. Lo que nos da 11 quintos. Note la cuarta expresión es igual a la tercera expresión más la raíz cuadrada de 49, lo que significa que para evaluar la cuarta expresión podemos hacer clic en la tecla de respuesta, y luego simplemente agregar la raíz cuadrada de 49. Entonces tenemos más. La clave de la raíz cuadrada es esta clave aquí, debajo de la al cuadrado, y luego ingresamos el radicando de 49, y entramos, lo que nos da 9.2 como decimal, o como fracción tenemos 46 quintos. Y finalmente observe cómo la quinta expresión es solo la cuarta expresión elevada a la tercera potencia, lo que significa que podemos hacer clic en la tecla de respuesta, y luego eleve este 5 a la tercera potencia para evaluar la quinta expresión. Y como está en una caja aquí, no necesitamos paréntesis, pero los agregaré de todos modos. Voy a hacer clic en la flecha izquierda, abrir paréntesis, flecha derecha, cierre entre paréntesis. Para ingresar el exponente de 3, haga clic en la tecla de exponente que es la tecla a elevado a la potencia de b, justo aquí, ingrese el exponente de 3 y luego ingrese. Tenemos 778.688 como decimal, o como fracción, 97.336 sobre 125. Ahora solo para verificar que esto sea correcto, también voy a ingresar la quinta expresión tal como está dada. Entonces, bajando a la celda abierta, abra paréntesis, luego haré clic en la tecla de fracción que es la tecla A sobre B en el extremo derecho. Ingrese el numerador de 15 menos 8 más 2 al cuadrado. Haga clic en el denominador, ingrese el denominador de 5, flecha hacia la derecha, y luego tenemos más la raíz cuadrada de 49. Flecha derecha. Cierre paréntesis, a elevado a b, y luego el exponente de 3. Y observe cómo obtenemos el mismo resultado. Espero que hayas encontrado esto útil.